Chile, no tiene por qué, es ilegal, expulsar a los migrantes al Perú. Si los quiere expulsar, los debería expulsar en todo caso a Venezuela. Tiene que haber una negociación diplomática entre Chile y Perú con intervención de las Naciones Unidas. Estamos conectados con Lucas Gersi, constitucionalista. Bienvenido, señor Gersi, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Muy buenos días. Siempre muy contento de poder estar acá contigo en Exitosa. Gracias por la invitación. Muy buenos días. La Constitución dice que los peruanos tienen derechos fundamentales y uno de esos derechos fundamentales es la educación y la salud. Entonces hemos visto a comienzos de año cómo los niños no podían ir a estudiar porque lamentablemente se les caía en pedazos las escuelas. La salud no se pudo garantizar en la época de la pandemia y todavía se hace muy difícil el tema de la reactivación completamente al 100% del primer nivel de atención. Hay enfermedades que no se pueden cubrir, ejemplo, las del cáncer. Tenemos un problema en la frontera y se está viendo cómo solucionarla, pero ya tenemos nosotros a 2 millones de venezolanos aquí, ¿no? Entonces, ¿se puede seguir recibiendo a venezolanos por más problema humanitario que haya, por más problema que no hemos generado nosotros y que ya somos solidarios, porque tenemos de los 7 millones de venezolanos que han salido por este éxodo terrible, ya tenemos aquí a 2 millones de venezolanos que han venido muy buenos y también han venido muy malos? ¿Cómo se interpreta esto desde su ojo de constitucionalista? ¿Cómo no, Karina? A ver, antes que nada, yo quiero mencionar que cuando nosotros hablamos de la migración, tenemos que ser muy responsables y tenemos que evitar puntos de vista de repente que no se basan en la realidad o que nos llevan a ideas equivocadas. Yo estaba revisando estadísticas hace poco y la ciudad de Lima es la tercera ciudad con más venezolanos en el mundo. La primera es Caracas, la segunda es Maracaibo y después viene Lima. Es decir, tenemos una cantidad tan grande de venezolanos en el Perú. Es una realidad que ya no la podemos cambiar, es parte de nuestra identidad ya como sociedad, ¿no es cierto? Si hay un venezolano que de repente comete un delito, ¿no es cierto?, que lo hay, eso no nos debe llevar a generalizar y pedir la persecución o la expulsión de los venezolanos, ¿no es cierto? Eso es importantísimo tenerlo con claridad. El hecho de que hayan venezolanos que sean sicarios, que sean delincuentes, no significa que sean la mayoría y no debe dar lugar a una penalidad colectiva. Nosotros no debemos olvidar, Karina, que los venezolanos son refugiados prácticamente de una dictadura terrible y que los venezolanos que están en Venezuela solamente pueden comer por los venezolanos que están en otros países como el Perú. Los venezolanos que viven en el Perú trabajan, mandan dinero, mandan remesas a Venezuela y sus padres de repente en Venezuela solo pueden comer porque están en el Perú los venezolanos acá que pueden trabajar y pueden mandar dólares. Sí, es porque una crisis terrible. No tiene ningún valor. Es una crisis no tiene ningún valor. terrible por el mal manejo económico de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Están en la quiebra. Así es, entonces eso, si no fuese por los venezolanos acá, los viejitos venezolanos que viven en Venezuela no podrían ni siquiera comer. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Habiendo dicho todo esto, no podemos nosotros tampoco tener una política migratoria sin ningún tipo de control, ¿no es cierto? Cuando se detiene a un migrante ilegal, ese migrante ilegal tú no lo puedes devolver a cualquier país. Chile, no tiene por qué, es ilegal, expulsar a los migrantes al Perú. Si los quiere expulsar, los debería expulsar en todo caso a Venezuela. Tiene que haber una negociación diplomática entre Chile y Perú con intervención de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? También. Y algunos de estos migrantes de repente podrían, con apoyo financiamiento de la ONU, estar en Perú, otros en Chile, otros de repente pueden volver a Venezuela, pero acá no, las propuestas radicales, extremistas, no nos van a ayudar a resolver este problema, que es un problema social y que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no es cierto?
En el Perú la educación es de mala calidad, sí, es de mala calidad. La salud es de mala calidad, sí, también es de mala calidad. Si nosotros tuviésemos menos migrantes venezolanos, ¿eso mejoraría la calidad de la educación y de la salud? La respuesta es que no. Antes de los migrantes venezolanos teníamos igual pésima salud, pésima educación. Entonces, para mejorar la calidad de los servicios, tenemos que tener buenas reformas, tenemos que generar competencia, y eso no tiene que ver tampoco con, no es solo que hay demasiada gente en el Perú, es que los sistemas están funcionando mal, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos soportar, no? Porque yo creo que si tenemos una casa con 8 cuartos y metemos a 40 personas, es diferente que tenemos una casa de 8 cuartos y tenemos a 10 personas, ¿no? Es decir, el país tiene un presupuesto, el país ha quedado en una crisis económica después de la pandemia, después de Pedro Castillo, después de la paralización de las minas, después de que la inversión privada no tiene confianza. Es decir, también tenemos una crisis propia y que esto se radicaliza con una crisis migratoria. Claro, Karina, lo que tú dices es cierto, pero hay que tomar en cuenta que no es solo un problema de poco presupuesto. Por ejemplo, en el Perú gasta, un colegio público en promedio, gasta más que un colegio privado en promedio por alumno. Pero ¿cuál colegio te da mejor educación? ¿El colegio público o el privado? El privado, seguramente, en el Perú. Pese a que en promedio el colegio público gasta más por alumno que el colegio privado. Entonces no es solo un tema de presupuesto, es un tema de repente de mala gestión, de malas decisiones, de malas políticas públicas. Entonces yo creo que no podemos echar la culpa a los venezolanos de que los servicios públicos peruanos sean malos, ¿no? Esa es culpa del Estado peruano, ¿no? No, yo no le estoy echando la culpa, si no estoy viendo nuestra realidad y cómo somos nosotros. O sea, no elegimos bien, tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque no lo vamos a cambiar. No estamos en Inglaterra. Entonces, si estuviésemos en Inglaterra, bien, pero estamos en el Perú, donde los presidentes se van uno tras otro a la cárcel, donde tenemos pésimos gestores. Entonces, estos somos. Y sí, entonces, encima de todo, tenemos nosotros como buen corazón a 2 millones de venezolanos. ¿Alcanza, así como somos, para más? Esa es mi pregunta. A ver, yo creo que los peruanos hemos sido tremendamente solidarios con los venezolanos, Karina, y es importante recordar, hay que tener memoria larga. Hasta hace poco éramos los peruanos a veces los que salíamos del Perú a buscar en los 80 en otros países. Sí. En los 80, y cantidad de veces, yo mismo he estado en Argentina, en Chile, y he escuchado comentarios, ¿no? Argentinos, chilenos diciendo, uy, que se vayan todos los peruanos, todos son delincuentes. Eso se decía en Argentina, en Chile, sobre los peruanos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Sí, pero acá ya nos estamos enfrentando a una crisis migratoria, una de las más grandes, solamente comparada con la de Siria. Es bastante distinta. Eso yo no lo niego, y la presión es enorme, y tiene que haber una política digamos, internacional, un mecanismo regional, como hace la Unión Europea, ¿no es cierto? Cada país de América Latina debería recibir una parte. Eso sería lo óptimo, lo ideal. El problema es que ahora el Perú, que tiene relaciones diplomáticas tan malas con Colombia, tan malas con Argentina, con México, no se va a poder hacer, pero lo ideal sería un mecanismo regional como el que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Eso sería definitivamente lo ideal. Y lo otro que es muy importante es que los países democráticos de América Latina tienen que tener como política de Estado el restablecimiento de la democracia en Venezuela, porque todos los venezolanos que han venido al Perú, lo que ellos quisieran es regresar a su país, pero no van a poder regresar a su país hasta que la situación allá mejore. En realidad, la única solución a largo plazo es que mejore la situación allá. Y eso se intentó hacer en el año 2017, 2016, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se creó el Grupo de Lima. Pero de ese momento en adelante
ya la dictadura en Venezuela de hecho se ha fortalecido y muchos países de la región, en vez de estar en contra de ese régimen, lo apoyan, ¿no? Y eso agrava la crisis, ¿no es Así cierto? es, así Hoy en es. día Colombia, México apoyan a esa Están en el dictadura mismo y por eso es camino. que continúa la crisis migratoria, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Lucas Gersi, abogado constitucionalista que encuentra como una salida pero un poco lejana por los problemas diplomáticos que nosotros tenemos, es que se haga como en Europa, ¿no? Las cuotas, que se vayan a diferentes países, pero eso va a ser bien complicado porque no tenemos relaciones amenas o digamos, buenas con México, tampoco con Argentina más o menos, ¿no? Pero con Colombia no. Entonces, ahí tenemos un gran problema de los bloques de izquierda que no reconocen a la presidenta Dina Boluarte, así que nos hemos quedado así como en el medio, así que no se va a poder solucionar.